¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Y contenta, feliz como siempre, sobre todo cuando hay gente tan querida, gente que tanto defiende San Carlos o diferentes partes del país, gente que conoce, gente que nos cuenta la historia y que además hay una buena amistad de muchos años. Gerardo Arias Rojas, profesor. Una persona con una mística extraordinaria, pero yo profesor porque fue maestro, fue profesor, etcétera, pero ha hecho tantas cosas y ha estado tan metido en otros que yo no sé. Un día estaba hablando con un montón de gente acerca de que qué tristeza que aquí en San Carlos no tenemos historiadores, porque hay don Rolando Molina, que es nuestro historiador, con sus títulos graduados y con toda su sabiduría, está en San José, registrando archivos nacionales y de ahí saca toda la historia de San Carlos. Tenemos, o teníamos, ¿verdad? Alfonso Vargas se nos murió relativamente joven, una persona cuya él escribía la historia, mucha basada en sus vivencias. Por ahí tenemos a José Luis Valenciano, ¿verdad? Okay, Luis Gerardo Luis Gerardo Valenciano, también una persona que tiene bastantes conocimientos. Y bueno, hay gente que va aportando. Y Gerardo Arias, que todo el mundo me dice, es que ese es el historiador. Le digo, es que lo que tiene es una gran cantidad de vivencias y cuenta la historia. Eso es porque yo siempre le digo a Gerardo que lo voy a jalar las orejitas. ¿Cómo es posible que con tanta historia, que con tantas cosas hermosas, no nos las dé escritas, sobre todo sus gotas del pasado y tanto? Pero bueno, ese es un pleito y otros 100 pesos. Esa Gerardo, estamos aquí en la lucha de la tigra. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Angelita, por esa presentación que a lo mejor no merezco. Es que hay diferentes historiadores y diferentes géneros. A mí me encanta, y no rajo, la gente me conoce, decir que los escritos míos le encantan a quienes han tenido la oportunidad de vivirlos, porque yo narro desde mi propia experiencia, de las propias vivencias sancarleñas, y entonces eso hace que la persona que esté leyendo lo que yo escribo se meta de lleno en nada. Hace unos, qué sé yo, 15 días llegó un señor a mi casa a buscarme. Entonces, como siempre, con la mejor atención yo lo atendí, valga la redundancia, y me dice, don Gerardo, yo vengo porque dicen que usted escribió un libro muy bonito. Le digo, sí lo escribí, bonito, ya después de que lo vea me dirá. Me dice, es que yo quiero que me lo preste. Le digo, no, como yo usted es de Angelita, pero usted Sí, yo se lo presté y no me lo he devuelto. Entonces se lo llevó. Y a los 5 días volví a mi casa, le digo, se vuelven a tirármelo encima. Me dice, qué bárbaro y qué libro. Me dice, me sacaste las lágrimas casi en cada página que yo leía. Y entonces eso lo llena a uno de ilusión, porque son gente muy sincera, no son gente que lo andan adulando a uno ni tratando de quedarle bien, sino que me dice, es que me metí de lleno y andaba a la par tuya en todos los pasajes de sus escritos, ahí me sentía yo participando del mismo. Y eso a mí me da la posibilidad de ser un escritor diferente a los demás, porque yo no soy ni científico, ni estadístico, ni nada, sino con las patas en el suelo, como diríamos en el campo, ahí voy contando todo lo que se me pone en el camino, lo que me contaron, por cosas de mi vida. A mí me encanta hacerme amigo de las personas adultas mayores, ya yo soy un adulto mayor, pero yo desde niño, mis amistades siempre eran personas mayores, porque yo tengo un disco duro, a usted consta, todo lo que a mí me contaban, todo está aquí metido. Hasta por cierto, hablando de eso, aquí cerquita en La Tigra, pero es que hoy no estaba, hay un arriero. Hay un señor que es arriero, dicen que es el último de los arrieros, y que vos me contás que cuando tenías 10 años lo conociste, o sea, ya el señor ahora no te va a reconocer. Ese señor se llama José Luis Sánchez, y yo puedo describírselo, es que por eso yo le doy gracias a Dios. Dios ha sido infinitamente bueno conmigo, yo se lo puedo dibujar a usted, señor. Tenía una cabecita, ven aquí, usaba bigote, usaba un cuchillo de pretina y un sombrero de ala ancha al tipo guanacasteco. Y es como dicen el último eslabón de la cadena de los arrieros de ganado. En ese tiempo él era un muchacho joven, él podía tener unos 18 años y yo tenía 6, 7 años. Entonces haga la relación, ese hombre en estos momentos debe andar entre 80 y algo más. Y ojalá que esté en plenitud de condiciones y que podamos visitarlo, porque este hombre sería una enciclopedia viviente en relación al arreo de ganado de San Carlos hasta La Juela. Bueno, ahorita dentro del tema vamos a entrar un poquito en lo que es el ferry, vamos a entrar también en lo que es don Rogelio Solís. Don Rogelio Solís nos cuenta cómo se utilizaba el ferry, en el que él estuvo, que traslado, etcétera, etcétera, se trasladaba el ganado.
desde allá, desde la otra parte de Boca de Arenales, y introducía en San Carlos. Es para entrar un poquito en el asunto este de los arrieros, porque la gente dirá, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué arrieros? Sí, se arriaba, se traía a pie el ganado, se traían los chanchos a pie. Todo eso era una cosa muy común en el San Carlos. ¿De qué años? Podríamos decir, las primeras décadas. Estamos de los 60 hacia abajo, ya del 69 en adelante, 65 por ahí ya comenzaron a desaparecer, ya aparecieron los caminos, los camiones, las vías de comunicación, pero Angelita, yo lo viví la experiencia de que pasara a mi casa, que mi madre, que era una santa, en Buenavista le sirviera el café, la comida, y ellos pagaban a vuelta de viaje. ¿Sabes qué es a vuelta de viaje? Sí, pero mejor decírselo a la gente. Vuelta de viaje es que ellos iban sin plata, como todo el mundo, arrieros de ganado. Entonces ellos, mamá les daba lo que necesitaban, y a la vuelta ellos vendían el ganado y pasaban y le pagaban a mamá. Y algún regalito les traían. Y no se me olvidan los regalitos de ese tiempo. Mamá le encantaba la costura, entonces les traían un rollito de encaje, una fila de gasillas. Esos eran los regalitos que le traía mamá como agradecimiento, eso no se me olvida. Pero eso es y no un gran regalo. Es que es muy emotivo cuando se habla de todas estas cosas, bueno, además, que Gerardo cuando habla de su mamá, la emoción siempre se le trasluce. Pero vamos a ver, esto de lo de los arrieros, ellos traían a veces ganado desde Nicaragua o de diferentes partes de aquí de San Carlos y los llevaban allá hasta La Juela. A Montecillo ya y en el camino estaban lo que se llamaban los esteos, que en los esteos era donde se detenían los arrieros, los boyeros o la gente que traía chanchos, etcétera, etcétera. Ahí descansaba la gente, descansaban los animales y después se continuaba el viaje. Y ahí en Buenavista, tu casa era un lugar de arrieros, de cesteo. Dios acomoda las cosas en una forma tan maravillosa. La única casa ahí que tenía un patio muy amplio y el camino así una explanada como de 200 metros era la casa, porque Buenavista es sumamente quebrado, tú lo conoces, ¿verdad? Entonces, en la casa ahí en el corredor, ahí dormían los arrieros y en toda esa explanada, el ganado cansado, agotado y gafo. ¿Sabes qué es gafo? Don Rogelio, ¿sabes qué es gafo? Gafo es cuando el ganado camina mucho sobre piedras y comienza a escarapelársele los cascos, entonces quedan en carne viva. Y ese pobre ganado así, hasta la abuela tenía que ir a parar. Imagínate que además, ¿cuánto adelgazarían esos animales de camino? También perdían su valor en cuanto a lo que era el peso. Sí, yo me imagino el ganado vacuno, pero imagínate los cerdos. O sea, un cerdo gordo, ¿a qué velocidad puede caminar? ¿Y cuánto duraría una gira, por ejemplo, de cerdos de, qué sé yo, de La Vega a La Juela? ¿Y cuántos se morían en el camino? ¿Cuántos quedaron ahogados? Porque es un animal muy fácil de ahogar de acuerdo al calor que esté haciendo. Y ellos generalmente andaban algunos guacales para irles echando agua cuando pasaban por alguna paja de agua, pero había lugares donde no había nada. Entonces ahí se ahogaban de calor. Y esos cerdos, esos arrieros de los cerdos, ¿habían en algún momento adquirido esos animales o había veces que se los mandaban, digamos, habían criadores de cerdos que contrataban a alguien para que llevara los cerdos hasta La Juela? Ya eran los finqueros incipientes, gente que comenzaba, entonces, qué sé yo, tenían una manada de 10 chanchos y hablaban con los vecinos, se ponían de acuerdo, pues, había una gran confianza y solidaridad entre los vecinos. Mira, yo tengo 5, bueno, yo tengo 8, yo tengo 10, entonces si hacía la manada, se marcaban con pintura o qué sé yo, y ahí iban para afuera. Al regreso, de acuerdo a las marcas que llevaban y a lo que los arrieros traían apuntado, la marca en relación al precio, se le iba entregando el dinero a cada uno de los dueños de los cerdos. ¿Qué mundo más de honestidad, de honradez? Porque era de ahí. Alguien puede decir, se murieron todos los cerdos de camino, no, pero había esa honradez, la garantía que llevaban los animales y traían el dinero. Y como dice Gerardo, pues cuando pasaban ahí por Buenavista, su mamá los atendía, les daba alimentación a los arrieros, y a los boyeros, y a la gente que iba hacia allá. Y después el gran regalo que traían eran las gasillitas, eran las telitas, eran cosas así, porque antes uno no tenía acceso a esas cosas. No, teniendo yo 6 años, estaba una hermana mía, Marta, que todavía vive ahí en la casa que era de mi madre, cortando una rama de escoba para barrer el patio. Y yo era un chiquillo muy fogoso, muy pícaro. Entonces se me dio la idea
de ir a pegarle un susto. Entonces yo me pasé por detrás de ella y me fui agachado y le pegué era pellizcarle el talón, porque andábamos descalzos todos. En lo que yo me agaché para meterle el pellizco, ella tiró el cuchillo para atrás y me lo metió en el ojo. En ese tiempo yo no tenía ropa de salir y eran las 6 de la tarde. Entonces yo me acuerdo que mamá agarró una sábana, la partió y la sábana me hizo un overol, lo que llamaban, yo no sé si la gente entenderá, un pantalón de peto. Era un pantalón largo con una cosa aquí que usaban los carpinteros, ¿verdad? Y yo feliz de la vida por todo ciudad que estaba, bueno, era la villa en ese tiempo, exhibiendo el pantalón que me había hecho mamá. Hasta donde llega la sencillez y la humildad, ¿verdad? ¿Y eso del ojo? El ojo, ¿Te llevaron a donde un doctor me en llevaron el centro, en Ciudad una Quesada? persona muy famosa, don Alberto Lizano. Ese hombre tenía, más que una ciencia, tenía un don de Dios de curar a la gente. Y él me revisó, entonces, muy amigo de papá, gracias a Dios. Le dice, don Memo, si a su hijo no le hace bien esta medicina que le voy a dar, va a perder el ojo. Era yo un chiquillo de 6 años y ya ya con... Y yo me acuerdo que era un tubito así, y que me ponían 3 veces al día. Y a los 15 días estaba el hombre sano. Pero cuando papá me llevaba para Ciudad Quesada o para la villa, era un ardor que yo, bueno, en ese tiempo era un chiquillo, no podía jugar de hombre. Pero yo pasé llorando desde la noche, toda la noche llorando. Me fui a caballo con papá, llegamos a Sucre, ahí soltó el caballo, nos fuimos en cazadora, llorando y llorando. Cuando llegué de don Alberto y me hizo el primer tratamiento, se me alivió el ardor, que era más que dolor, un ardor, y hasta la fecha. Qué maravilla, cómo antes se sobrevivía de 1000 maneras. Y bueno, aunque no era el tema, porque oye, nosotros siempre hacemos como un arroz con mango, hablamos de todo. A mí me encanta hablar con vos porque de lo que menos hablamos es de lo que debemos hablar. De lo que hemos planeado. Pero ahora que mencionas al doctor Lizano, también pensemos en ese San Carlos tan incipiente, donde había tan poco acceso a médicos, a farmacéuticos, a lo que fuera. Y cómo viene el doctor Lizano, ¿verdad? Y viene a hacer el papel de médico en todos los aspectos. Sí, el doctor Lizano es para mucha gente, yo no digo creyencera, sino gente de una fe muy grande. Habían 2 personajes que eran seres humanos, igual que usted, igual que yo, con un grado de inteligencia superior, por supuesto, pero que las personas los veían como santos, que era el doctor Moreno Cañas y el doctor don Alberto Lizano. Inclusive mi madre, le prendía culitos de candela al doctor Moreno Cañas. Ajá, y al doctor Lizano. También. Porque yo a Moreno Cañas hice muchas historias de él, pero no sabía que el doctor Lizano. También. Claro, y era de esas personas que se entregaba totalmente. Antes se hacían las medicinas en el mismo lugar, y si no había con qué pagar, él más bien les daba para los pases. Ajá, exactamente. Era una solidaridad y un sentimiento tan humanista que ellos no lo hacían por comercio, sino por servir al prójimo. Bueno, y ahora estamos hablando en el centro, estamos hablando en la villa, en Ciudad Quesada, y en los lugares más alejados, de eso nunca hemos hablado. ¿Cómo era que se trataban todos esos problemas? Es que hay tanto de qué hablar, ubiquemos en un tema que a usted le ha gustado. No, pero hablemos de salud, de eso es que ahí vamos, en un tema que a usted le ha gustado y que es extraordinario, las parteras. Como una señora llegaban y la levantaban a las 11 de la noche, qué sé yo, mi padre ir a la vieja a buscar a doña María Pancha, no sé por qué le llaman María Pancha. A las 11 papá llegaba en el caballo y levantarse la señora donde estaba posiblemente roncando y cambiarse y ponerse pantalones y agarrar ahí por la roca para arriba, en esas oscuridades, estamos hablando de hace 70 años, ¿no? Y llegar a atender a mi madre, quedarse con ella 3 días y volver a su casa y le decía, papá, doña María, ¿cuánto es? No es nada. Sí, qué maravilla. Eso sí era humanidad. Sí, definitivamente. Ajá. Y también, como dice doña Francisca, que todavía la tenemos viva, ¿verdad? Francisca Morales, que dice, a las parteras todo el mundo las va a buscar, pero nadie las regresa. Porque en la emergencia, venga, que va a parir la mujer, que tal, y después que nacen, de 2 o 3 días de ahí que vaya a ver cómo regresa. Bueno, era el sistema de antes, cómo las mujeres se solidarizaban con las otras a la hora de un parto. Pero además, digamos, de las parteras, cuando había problemas de salud,
¿cómo se solucionaba? Los mismos vecinos, ¿quiénes eran? Digamos, pensaba, bueno, Buenavista estaba muy cerca de Ciudad Quesada, pero si pensamos un poco hacia el lado de Boca de Arenal No, y todo eso. por eso hay cosas que yo las traigo metidas en el corazón desde mi niñez. Vos sabés que yo tengo una página que se llama Medicina Natural y Casera de nuestras abuelas. O sea, esa medicina natural y casera curó a un montón de gente. Si usted no tenía acceso a una farmacia, a un médico, a un centro de salud, usted tenía que ingeniárselas usted solita o con la ayuda de los vecinos, y entonces ahí apareció el apazote, apareció el huitite, apareció el tuete, apareció todo ese montón de plantas medicinales, fueron las que le devolvieron la vida a muchas personas. Y aquí de una vez aprovechemos para también señalar el papel de los nicaragüenses, ¿verdad? Porque, digamos, me contaba don Azaías en Pital. Isaías. ¿Qué? Don Isaías Vargas, Vargas. Que ya no está con nosotros, don Isaías Vargas, me contaba cómo los nicaragüenses curaban a las personas que tenían mordedura de serpiente. O sea, y lo conocían cómo pudieran sobrevivir, y las otras que no estaban cerca de esos nicaragüenses que tenían esa sabiduría, pues se morían. Angelita, nosotros los ticos, por una cuestión de bombetería o de sentirnos superiores, hemos visto a los nicaragüenses por encima del hombro, así como que son una clase inferior a la nuestra. Y yo no he visto medicina más efectiva y más barata que las medicinas que se traen de Nicaragua. Lógicamente que los farmacéuticos y los dueños de las fábricas de medicina están en contra de ellos, porque es una competencia muy desleal y muy brava. Pero usted consigue medicinas que ya en Costa Rica ya desaparecieron, qué sé yo, el alcanfor, el agua oxigenada, el Bayrum, esas cosas ya que casi que usted no las consigue. Y usted va a Nicaragua y ahí están y ahí las consigue. Sí. Esa gente tiene un poder de curación tan increíble, porque yo creo que eso es una cuestión más de indio que de nada otra cosa. Claro, exacto, sí, como los indígenas aquí que utilizaron a través de muchísimos años hojitas, tallos, tantas cosas, que al final también nuestras abuelas lo manejaban, y no dejamos de manejarlo un poquito nosotros. Angelita, pero es que hay cosas que yo no las cuento, que yo las viví. Por ejemplo, se me hace a mí un dolor debajo del talón y ya pregunto, se llama espolón. Es muy dolorosa y muy complicada porque es como una especie de hueso, callosidad que se le hace a usted. Me dice un señor nicaragüense, a mí me dicen don Gerardo, era maestro, don Gerardo, hay una medicina facilísima y no le va a costar nada y no le va a doler mucho. Dígamela. Córtese una hoja de tuna que sea más grande que el pie suyo, ponga el pie encima y va sacando la silueta del pie con un puñal o qué sé yo, y le hace un huequito en la parte del talón y lo guinda. Cuando la planta esa o se seca o comienza a echar tallos, usted está bueno. Y yo no puedo decir ni ya siquiera, lo que puedo decir es que estoy bien, que nunca más me volvió a fallar el talón. Pero vos a eso es que estás diciendo, yo tengo una cuñada que exactamente me contaba esa historia. Lo mismo, yo decía, qué raro, porque si uno caminara con la tuna, pero si la colgas por ahí, y ella también se curó. Bueno, son cosas como que dice que son efectivas, y tantas cosas que tienen que ver con la sobrevivencia en cuanto a lo que era la salud. Pues es un tema interesante, pero yo quiero entrar en otro que es la reserva de Chambacú, que es un tema que hace días tenemos muchas ganas, como quien dice, meterle el diente, así que nos vamos un momento y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa, volvamos a lo nuestro, hablando de este San Carlos que tanto amamos, el cantón más grande de Costa Rica. Y una vez se dice, bueno, un cantón tan grande, si es difícil tener acceso a todo él en esta época, ¿cómo podría ser en aquellos años, antes del cantonato, para los 1900 y para las décadas siguientes, etcétera, etcétera? Si prácticamente esta gente estaba incomunicada. ¿Qué se utilizaban? Se utilizaban los ríos, que eran las carreteras, y los mismos ríos muchísimas veces, el hecho de que no se podían pasar de un lugar a otro, eran los que atajaban, digamos, que la gente pudieran pasar. Yo con mi amigo Gerardo Arias, que de verdad yo digo que es como mi hermano, he conocido muchos lugares de este San Carlos, he conocido muchas historias de cómo pudieron llevar el progreso hasta estos lugares. Ahora estuvimos un día entrevistando a don Rogelio Solís Cubillo. Don Rogelio nos hablaba cómo él
estuvo presente en todo lo que fue la construcción de un ferry en Boca de Arenal, donde pasa el río San Carlos, para poder llevarle progreso de un lugar a otro. Y nos cuenta, es una historia maravillosa que a mí realmente me impactó, como un alemán, ingeniero alemán, que fue contratado por la municipalidad. Recuerden que antes, en el tiempo de la política, quedaba un presidente y se votaba a toda la gente que había antes. Venía otro presidente y se votaba a toda la gente, ya no había servicio civil, no hubiera nada que lo protegiera a uno. Así que en algún momento llegó este señor con un gran conocimiento y piensa, bueno, hay que hacer un ferry, no podemos seguir incomunicados. Y lo hace un hombre que venía de la guerra, allá en el tiempo de Alemania, con un gran conocimiento, y hace un ferry que logra que eso, que estaba incomunicado de un lugar a otro durante tantísimos años, de repente es así, como dijo don Rogelio, la llave para pasar. Qué difícil eso, ¿verdad? Sí, Angelita, a mí me gusta analizar de una perspectiva más amplia la historia de don Rogelio, que yo sí la estoy viviendo y muy, muy interesante. Lo que hoy es el distrito de Pocosol y el río San Carlos se convirtieron en una barrera natural. Por un lado era una vía, era la arteria fluvial más importante de la zona norte, que favorecía a toda la gente que estaba en las márgenes del río San Carlos, del río Frío y del río San Juan. Pero a la vez era el tapón que no permitía el desarrollo de lo que hoy es el distrito de Pocosol, parte del distrito de Cutris y 3 distritos que estando allá no eran de San Carlos, que era Guatuso, Upala y Los Chiles, que se surtían de sus mercaderías por el río, pero que no había ningún acceso. Eran distritos de Grecia. Ah, bueno, sí, eran increíblemente, y yo no me podría explicar cómo, esos tres distritos, hoy cantones, gracias a Dios, pertenecían al cantón de Grecia. Entonces, imagínese la riqueza, o sea, esa zona era un gigante totalmente dormido, que lo tenían amarrado de pies y manos. Imagínese la riqueza, por ejemplo, en el campo forestal únicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que los nicaragüenses jugaron un papel fundamental en el desarrollo de esta zona, porque desde mi perspectiva, la gente no entró del Valle Central, ni de la Meseta Central, ni de la zona central de Costa Rica, fueron los primeros, sino que los primeros llegaron de Nicaragua. Y ahí está don Román, que es un ejemplo de esa migración buscando mejores tierras y mejores... Don Román Alemán de San Joaquín de Cutris. Y entonces comenzaron la gente a darse cuenta de la riqueza, el emporio de riqueza que había ahí. Entonces comenzó la gente a meterse a colonizar, allá por los años 50, finales de 50, 60, ya entró don Román Alemán, que ya estaba por allá por el Concho entró Gilbertón González, por el lado del Rancho Quemado entró Ramón Corrales, y así fueron gente llegando y se fueron metiendo. Pero Angelita, es que ahora es tan fácil. Usted llegaba ahí a Terrón Colorado, en la Cazadora, hablemos del tiempo de antes, de la Cazadora de Miguel Hidalgo, que duraba 4 horas de Villa Quesada a Terrón Colorado. De ahí lo pasaba don Pedro Sequeira, un botecito con palanca, porque cuando eso todavía no había motores, y ahí don Pedro le alquilaba una bestia, y usted, por ejemplo, para ir a la finca mía, de donde Pedro Sequeira, eran 8 horas bien jaladitas, únicamente para llegar. Para darle una vuelta a los carriles y regresar, sabiendo que todo estaba bien, eran 3 días, ¿verdad? Entonces, vino este señor, Roland Baum, algo así, alemán, el nombre, don Emilio Roland, yo me parece estarlo viendo, un hombre pelucano, pelo blanco, así un señor, siendo alemán era moreno, pero con el pelo blanco. Y la inteligencia, usted sabe que los alemanes son una de las razas más inteligentes en el mundo. Entonces este señor comenzó a estudiar, él trabajaba para la Municipalidad de San Carlos, en tiempos de Sergio Quiroz, de Roberto Quiroz, de toda esa gente que aún la recuerdo. Y entonces el hombre comenzó a poner su masa gris, a trabajar, a ver cómo le encontraban solución al problema, y fue cuando aparece la invención del ferry. El ferry fue el primer, como lo dijo la semana pasada, don Rogelio, fue la llave de entrada, no solamente a esta parte de San Carlos que estaba totalmente en abandono, sino que a los 3 cantones de la zona norte. Y ese ferry, yo
aún recuerdo muchas partes, pero yo me voy a pensar cómo la inteligencia de una persona y el trabajo de otras permitió que se fabricara, que se diseñara primero, que se fabricara, que se trasladara en Chapulín, porque no habían furgones como ahora ni cosas por el estilo, se instalara y comenzara a dar servicio. Angelita, con la llegada del ferry, se desató, para usar un término, una explotación maderera en San Carlos y la zona norte que nunca en la vida se ha visto ni se volverá a ver. Ya no hablamos de cientos de tucas, sino de cientos de camiones haciendo filas para entrar a sacar madera. Y eso, aunque al final podemos decir que fue una catástrofe por la deforestación, pero al final de cuentas fue el que dio la riqueza al cantón de San Carlos para que alcanzara los niveles de desarrollo que hoy día tiene. Que bueno, y hay que ver que era un tapón, que como dices, se destapó y todo bien, inclusive el progreso, como decís vos, ya, con esa tala sin misericordia, pero que bueno, es la que trae el progreso. Y estamos hablando que entonces de repente estamos contactados con aquella otra zona. Aquella otra zona, ¿cómo era? Entonces, ¿la gente cómo hacía? Era con Nicaragua, todas las negociaciones. No, yo al principio te explicaba, lástima que estuvimos tratando de localizar a estos, los famosos Melchores y los Teófilos, que son gente que dan cuenta de cómo se estableció una vía fluvial importantísima, una arteria de desarrollo que iba desde Muelle, pasaba Boca de San Carlos, subía por el río San Juan, entraba por el río Frío, pasaba por los Chiles, pasaba por Guatuzo y llegaba a Tupala. Y ahí iba toda clase de mercadería, y venía ganado, y venía madera, y venía raicilla, de vuelta para atrás. Bueno, de verdad, como dicen, hay que uno escuchar ese tipo de cosas que parecen realmente increíbles de gente que hacía todo este gran esfuerzo y cómo esa municipalidad de San Carlos, que trabajó muy bien en muchísimos años con muchísima gente, no era solo el alcalde, los administrativos y eso, era el trabajador común y corriente que se esforzaba, que estaba entusiasmado, que además lo veían normal trabajar, porque es que como decía don Rogelio, o sea, tratar, digamos, esas 8 cerchas que tardaban todo un día por llevar una y otra, que se quedaban trabadas porque no habían caminos acondicionados, que había que ir empujando. Trabajo hormiga. Hormiga. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es que realmente este San Carlos hermoso se desarrolló con gente muy sencilla en todos los campos, que fue la que trajo el progreso. Un día de estos hablaba con Gerardo porque hemos planeado una actividad muy linda de homenaje a sancarleños que construyeron San Carlos y hablamos de tantos, y yo decía, bueno, no podríamos incluir dentro de eso que estamos hablando los que murieron, porque es tantísima gente. ¿Quiénes están vivos? ¿Quiénes son gente que construyeron San Carlos y están vivos? Y tenemos otro montón de gente también, porque desde la señora, de una forma sencilla, o los señores humildes trabajadores de la municipalidad o de cualquier lugar, ellos fueron los que empujaron el progreso en esta zona. Sí, Angelita, hay algo que a mí siempre me llamó la atención, que fue la identidad, la solidaridad del pueblo de San Carlos con los 3 cantones de la zona norte. Cuando yo les digo a ustedes que esos 3 cantones eran distritos del cantón de Grecia, ¿qué le iba a interesar a Grecia en absolutamente nada si no había ninguna relación de ningún tipo con estos 3 distritos? Entonces ellos muy inteligentemente comenzaron a plegarse a San Carlos y a buscar a San Carlos y ir a la municipalidad, y la municipalidad, cuando eso con menos controles, les facilitaba el tractor, les facilitaba algún tipo de equipo y apoyo logístico. Y la cuestión es que cuando se instala el ferry que nos habló don Rogelio la semana pasada, entonces la gente de San Carlos no se queda quedita. Entonces se planea la primera excursión por tierra en vehículo a los Chiles, frontera norte. Los Chiles estaban tan despegados de lo que era Costa Rica que se decía los Chiles de Nicaragua. Siendo de Costa Rica, nosotros mismos decíamos los Chiles de Nicaragua. Entonces, cuando estaban de moda los carritos, los suzuquillos, y se organizó, creo que 60 vehículos, casi todos Suzuki, ahí iba Limber Quesada, ahí iba, bueno. Creo que es San Miguel Salguero, ¿no es cierto? Sí, pero digamos lo importante es que iba la POP, la gente de plata de Ciudad Quesada, y la gente visionaria y los políticos, ¿verdad? Don Miguel Segura, que ya falleció de Boca Arenal, tenía un Chapulín Macy Ferguson, entonces la caravana iba adelante y él iba atrás arriando, ¿verdad?
cada vez que se pegaba un carro, y como eran carros chiquitillos, entonces se pegaba hasta 3, 4 en un solo tiro y lo sacaba. Y se devolvía y sacaba otro. Así fue hasta que llegaron, no sé cuánto duró la gira, pero llegaron a... Y el fiestón que les hicieron en los Chiles fue de 3 días, ¿verdad? Dicen que fue una algarabía, una alegría y qué sé yo qué. Fue la primera vez, y tendrá que quedar registrado en la historia, que una caravana de vehículos llega a los Chiles de la frontera norte. Qué increíble. No sé si ustedes conocían esa historia, pero como esas hay grandes historias, historias que son realmente grandiosas. Un día de estos escuché, me estaba haciendo unos reportajes ahí en Río Cuarto, un señor que tiene bastante influencia que decía, no, si es que aquí hay que hacer una provincia, Río Cuarto, Los Chiles, Upala y Guatuso, porque no dijo San Carlos, porque yo pienso que San Carlos más bien se siente una provincia sola. Pero, ¿qué tan cierto podría ser una provincia por Los Chiles, Upala y Guatuso? Tienen muchas cosas similares, ¿verdad? Bueno, Angelita, hace mucho tiempo, sobre todo los políticos baratos, ¿verdad? Que usan eso como un tema político que no debería ser. Es una necesidad. En aquellos tiempos que existía el gobernador de provincia, uno de los últimos que hubo en Alajuela se llama Alejandro Morera, que es un gran jugador de fútbol. Todos los permisos de todos los cantones tenían que ir a la cabecera provincia. Ya eso desapareció, pero hay una gran dependencia de los cantones hacia la cabecera de la provincia. Entonces, imagínese usted lo que era gente de Guatuso, de los Chiles, ir hasta la afuera a hacer una gestión para hacer un turno, por ejemplo. Gastaban más en la gestión que lo que hacían con el turno. Claro. Y entonces ahorita se ha venido hablando y ojalá que se haga con un carácter más cívico, más de punto de vista geográfico que político. Por ahí una diputada que agarró eso como caballo de batalla, la 8ª provincia, y eso creo que a la gente le cayó mal, porque ya no hay tontos. Entonces usted sabe cuándo a usted le están hablando con el corazón y cuándo a usted le están hablando paja. Y yo pienso, inclusive ya algunos hasta han insinuado el nombre provincia de Arenal, y algunos otros tendrán otro nombre, pero sí creo que a un corto plazo nosotros veremos la gran zona norte convertida en la 8ª provincia de Costa Rica. Muy bien, bueno, vean, ahí estamos averiguando, conociendo cosas que ya se manejan y que además son sumamente interesantes y tenemos nuestra propia opinión. Nos vamos por un momentito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Volver a lo nuestro, a recordar aquella Costa Rica maravillosa, cómo se construyó, quiénes la hicieron. Volver a nuestras tradiciones, a nuestros valores. Yo no digo ir a volver a lavar en los ríos, porque si esa es una tradición, no, las lavadoras están muy cómodas, pero hay cosas de valores que tenemos que retomarlas. Y tenemos que, sobre todo, mostrar ese amor por nuestra patria, esa lucha por cualquier cosa que pueda atentar contra lo que es Costa Rica. Y hablemos de San Carlos, continuemos de este preciosísimo cantón, que con tantísima tierra, tantísimos lugares y tantísima gente que a veces se aprovecha, alguna vez ha estado en peligro. Y uno de los temas que quiero tocar hoy es la famosa reserva de Chambacú. ¿Por qué se llama Chambacú? ¿Qué era la reserva? ¿Quiénes trataron de apoderarse de esas tierras? ¿Por qué no se pudieron apoderar? Y hoy por hoy, Chambacú, ¿cuáles tierras son? Todo el distrito de Pocosol y parte del distrito de Cuchis. Eso es todo lo que era Chambacú, Sí. que son inclusive de los últimos distritos, ¿verdad? Que se han sumado al cantón de San Carlos, muy grandes. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llama además el Chambacú? Siempre me suena como una música, ¿verdad? Chambacú. Oh. Angelita, aquí en Costa Rica existían en aquellos años, 60, 70 años atrás, lo que llamaban terrenos baldíos. Eran zonas inhóspitas, selvas vírgenes, que no había tecnología, entonces para el hombre era imposible luchar contra un monstruo de 100 cabezas, que era río, montañas, ríos crecidos, todas esas intemperies que se daban, temporales de 3 meses, de 4 meses, bueno. Y entonces, ahí donde yo le doy valor agregado a los nicaragüenses, fueron los nicaragüenses los primeros que comenzaron a entrar. Bueno, la reserva de Chambacú es una gran extensión de terreno que medía 140.000 hectáreas.
140.000. Si usted se pone a sacar el lápiz a ver cuántos son 140.000 hectáreas, posiblemente no le da el pienso, como decía la maestra, no es el cerebro, es que el pienso no me da, para ver cuántos son 140.000 hectáreas. Pero eso era la reserva de Chambacú. Como lo dije en algún momento, en el Valle Central creían que esa gran reserva de Chambacú seguía siendo una montaña, seguía siendo ríos, tigres andando por ahí, leones, toda clase de fauna y flora, y que ahí no existía vidas humanas. Entonces, algunos políticos que no faltan, que yo llamaría politiqueros y no políticos, se les dio la idea de que como era una sola montaña, vender eso a la compañía bananera. Y claro, la compañía con tierras nuevas tenían la cantidad de madera que quisieran para exportar a los Estados Unidos y después explotar las tierras con la siembra del banano. Y efectivamente comenzaron a caminar sobre esa estupidez, yo no llamo idea, sino sobre esa estupidez, y amenazaron muy seriamente, como muy peligrosamente. Imagine usted que ya habían pueblos establecidos, ya estaba San Joaquín con una escuela de 3 maestros, estaba Copevega, estaba La Luisa, estaba El Plomo, estaba Paraíso, Rancho Quemado no estaba, Las Brisas, Santa María. Había una cantidad de pueblos ya establecidos, donde habían iglesitas, donde habían escuelas, donde habían canchas de fútbol, donde habían pulperías, y para la gente de afuera, eso era una sola montaña. Entonces, estaba yo de director en la escuela de San Joaquín, cuando llegó la noticia de que esas tierras ya en poco tiempo, de que todo el mundo, como agarrar, disculpen el término, a mí me gusta hablar para que la gente me entienda, como agarrar un perro, patearlo y tirarlo afuera, voy a buscar vida. Y entonces ya apareció un señor, Honor de Araya, palmareño, y habló, entonces comenzamos a organizarnos y a ver de qué manera enfrentábamos a esa situación, un poder económico y político muy grande y con un gran apoyo extranjero. Y formamos lo que llamamos las ligas campesinas de Chambacú. Ahí estaba yo de sapo metido, yo era el secretario. ¿Por qué Chambacú? Chambacú, yo no sé por qué ese nombre viene de México. Entonces yo no sé, alguien se le antojó, pero así, el origen, si digo algo, miento, nada más pienso que alguien se enamoró de la canción y que se lo trajo y se lo puso. De momento es lo que puedo decir yo y no me crean. Y entonces comenzamos, eso se extendía a San Bosco, de allá yendo para los Chiles, se extendía a Acapulco, se extendía a San Humberto, toda esa cosa era reserva de Chambacú. Entonces para mí era muy difícil, porque yo era director de una escuela, ir a una reunión de San Joaquín hasta San Bosco, o de San Joaquín hasta el Concho, qué sé yo. Pero bueno, yo me arriesgué a que me cortaran el rabo porque ya yo había adquirido la finca que hoy día tengo. Y entonces, cuando se dieron cuenta que nosotros nos estábamos organizando para defendernos, se pusieron de matarnos a nosotros, ¿verdad? Inclusive yo lo conté en San Joaquín, y me da vergüenza contarlo, pero si lo hice no tengo por qué agachar la cara tampoco. Un día estaba yo dando clases y llegaron 3 señores, Gerardo, dice, andan viendo las fincas que van a vender primero y están en este momento en el carril de la finca suya y de los hermanos Salas. Y eso no se puede quedar así. Chilo Durán, Román Alemán y este servidor. Yo me conseguí un rifle de una sola bala. Don Román llevaba una pistolilla de matar pájaros. Bueno, la cuestión es que nos fuimos. Gracias a Dios que no los encontramos. Nada más vimos las huellas donde los caballos habían pasado. Entonces eso como que en lugar de echarnos para atrás, nos encandilaba más. Entonces, vos sabés que yo soy así como, disculpen, me gusta que me entiendan. Me gusta hacer como una grupera de bajada. Yo me meto donde haya que meterse. Y alguien me dijo que el doctor Pacheco tenía una gran amistad con Daniel Uduber, que inclusive tenían alguna sociedad por aquí, en alguna parte de Cuchis. Entonces, como el doctor Pacheco yo lo conocía, me fui a hablar con él. Le digo, doctor, ¿está pasando esto así? Gerardo, ¿cómo se le ocurre que eso está pasando? Le digo, sí, eso está pasando y eso nos va a pasar. Entonces ya Pacheco habló con Carlos Ugalde, que ahí salió, Carlos Ugalde lo pusieron en Chambacú en la Asamblea Legislativa. Carlos fue y habló con Daniel Uber, entonces dice Daniel Uber, yo soy antiliberacionista toda la vida, pero ese hombre yo le daría la mano cuando se levante la tumba y lo abrazaría. Y nos llamó a una reunión a la Casa Presidencial. Mientras yo sea presidente, eso no va a pasar. Pero cuando yo sea presidente y termine, eso está en manos de ustedes. y dimos la pelea,
don Carlos en la asamblea, don Daniel desde la presidencia y nosotros desde abajo. Y no se me olvida el día que se repartieron las escrituras. Vino Daniel Udovera a repartirlas. Un fiestón, imagínese usted. Claro. No teníamos plata, pero se hizo la fiesta. Y me acuerdo cuando llaman Guillermo Gerardo Arias Rojas, 1, 2 y 3, me dieron 3 escrituras. ¿Y qué es eso? ¿Será que me dieron un premio por el trabajo que hice? Resulta que como pasaba un caminillo, entonces me dio la finca en 3. Entonces me dice, don Daniel estaba entregándola, no me acuerdo quién era el presidente del IDCO en ese tiempo, creo que era un señor de apellido Quiroz, decían que era primo de don Daniel. Me dice, usted recibe la escritura aquí y va a pagar allá. Me llevó el diablo, y yo no ando plata, un maestrillo como yo, ¿qué? Ya eran 200 hectáreas, ¿verdad? Y ya me arrimo así como perro regañado, así como que sí, pero como que no. Y ya le digo al señor, lo mío, ¿cuántas escrituras son? 3, me dice, son 3 colones. Era simbólico. Casi me caigo de 3 colones, un colón por cada escritura. Qué maravilla. O sea, para mí Daniel Udovera pueden decir lo que quieran decir, pero desde la perspectiva de la Reserva de Chambacú, él es el padre de la criatura, junto con Carlos Ugalde, junto con el doctor Pacheco, y algunos que llegamos ahí por lo menos a estorbar. Esa es la historia que no se conoce y es la historia que hay que divulgar. Y eso es lo que me divulgar. gusta contar, Claro. no por rajar, sino porque la historia alguien tiene que conocerla. Claro, porque la gente vive, compra, va, viene y jamás imagina que eso estuvo en peligro y que fue gente, como vos decís, don Román Alemán con una pistolita y vos con una escopeta con una sola bala. Pero bueno, pero la gente era valiente y se enfrentaba y no se escondía. Y como eso traemos en esos tiempos tantas luchas por las tierras, ¿verdad? En esa época y en las otras épocas, cuando hubo un ITCO, después que un IDA, ahora INDER, pero en el tiempo de ITCO y IDA, toda la invasión en las tierras, la lucha por las tierras, el sacrificio. Estamos en un lugar como este, que es la lucha de la Tigra, que tiene un gran historial respecto a eso, porque la gente se metió aquí en esa parte de la lucha, apenas con lo que andaba y se metieron debajo de los árboles y se quedaron ahí. Y bueno, y en aquel entonces tenemos muchas historias, ustedes las han visto, les hemos contado muchas historias. Disculpa, porque yo soy enamorado de la historia y de las cosas donde uno siente que hizo justicia a pesar de que arriesgó hasta su trabajo. Cuando esta gente invadió toda esta reserva aquí, o toda esta finca que era de Juan Mercedes Matamoros, que llamaba La Esperanza, y como usted dice, esta gente venía con una mano atrás y otra adelante. Y una mano atrás y una adelante y un montón de chiquillos y la esposa vuelta redonda. Y no tenían absolutamente nada que comer. Y eso era charrales y montañas, ¿verdad? Y ahí se metieron. Y ahí comenzaron a volar cuchillo y a volar juego porque era la única forma de despejar para sembrar arroz por lo menos. A mí, ya yo estaba como director de programa de asignaciones familiares, de lo que era toda la gran región norte. Esteban Benavides estaba como director regional de Limas, en aquella parte de San Carlos. Y llegó una gente aquí, ahorita no voy a decir los nombres, no interesa. Llegaron a buscarme. Gerardo, estamos en un problema. Estamos ahí metidos, nadie nos ampara, nadie nos ayuda, y ahí nos moriremos de hambre, pero ahí no vamos a salir. Y entonces, ¿qué quieren? Que venda la casa para que le ayude, y les digo yo. No, usted está en un programa que tiene mucha plata. El programa tiene mucha plata, pero lo que usted está haciendo es ilegal. Hagamos una cosa, le digo. Vamos donde Hugo Rojas, que es el diputado, y a ver qué dice Hugo. Y llevémonos a Esteban Benavides, pues yo tengo plata, pero Esteban es el que tiene los víveres, ¿verdad? A través de Lima se repartía todo. Entonces, esa gente era muy inteligente, yo era muy joven, entonces a uno le gustaba echarse unos tragos, ¿verdad? Entonces dice uno de los señores de aquí que vamos y nos sentamos para más tranquilidad en Helitos. Entonces ahí estaba Uber, estaba Esteban, estaba yo, estaba yo. Entonces comenzaron a pedir unos tragos y uno el valor que no tiene así a sangre fría lo tiene con guarua. Y entonces comenzamos, le digo, Esteban, ¿usted se anima? Y ya Gerardo, ¿usted se anima? Le digo, Uber, ¿usted nos respalda? ¿Usted es diputado? Y entonces comenzamos a sacar diarios y aquí los veníamos a ver en la noche. En la noche en el mismo carro de asignaciones cargábamos los diarios y los dejábamos y iba para afuera. Eso podría darme vergüenza. Pero me siento orgulloso. No te da vergüenza porque fue una gran cosa. Eso sí, si te hubieran agarrado,
Todavía estarías en la cárcel, te iríamos a Ya visitar. me hubiera muerto seco en la Pero cárcel. bueno, qué maravilla. Y eso te lo reconoce la gente en la lucha, que cuando yo vengo siempre me hablan de eso. Como en aquellos inicios en que no tenía nada que comer, vos y el grupo hizo el esfuerzo y traían las cosas, y no era legal, pero era moral. Ah, Más humano que nada otra cosa. exactamente, tenía que ver mucho con la humanidad. Y así es como se han ido la gente preparando y la gente acomodando en estas tierras y todas las tierras. Y también, por eso yo quería traer lo de la reserva de Chambacoa a colación, porque nadie se imagina que 140.000 hectáreas simple y sencillamente iban a pasar. Imagine usted nada más, imagine usted la fuerza pública desalojando Santa Rosa de Pocosol. Qué tremendo. Que ya era una escuela técnica de 10 maestros, ¿verdad? Que ya tenía un montón de cosas y que supuestamente era pueblos. como llegar, cierren la pulpería, cierren todo y jálense porque esto ya no es de ustedes. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Y qué interesante porque inclusive no hay que nombrar porque ya son personas que han muerto, pero gente que estaba en una diputación y de todo, ¿verdad? Y que era gente que uno siempre consideró que fue muy honesta y se prestó a esas cosas. Yo no sé si es ignorancia o qué fue. Yo no sé, Angelita, cómo uno puede demostrar que uno es honrado. Porque el poder corrompe y el exceso de poder corrompe en exceso. Voy a salirme un poquito del canasto. En una oportunidad, yo tuve la posibilidad de ser diputado. Mucha gente que por aquí me están oyendo y viendo, me ayudaron. Yo gané el proceso limpiamente, a pura amistad, a puro cariño y a pura simpatía. Cuando yo gané el proceso, era, métase, Gerardo, métase en los jingos de Rafael Ángel Calderón y no lo suelte hasta que le dé el nombramiento de diputado. Le digo, no, yo me lo gané. Si él me lo quiere dar, gloria a Dios. Y si no, yo no te podía andar mendigando lo que yo siento que es mío. Y efectivamente, un día me llamó al Hotel Balmoral. Yo sí creo, que lo diga la gente, uno no debe calificarse solo, pero yo creo que he sido humilde. Yo no tenía vestido entero para ir al gran Hotel Balmoral a reunirme con Rafael Ángel para que me echara la bendición que yo era el diputado ya. Pedro Quesada me prestó un saco y con una corbata que me lleva hasta la jareta, por cierto. Y me fui. Y ya llegando de Rafael Ángel, como todo buen político, me metí unos palmetazos en la espalda que yo sé que... Te sacaban los Sí. pulmones. Y qué buen trabajo, Gerardo, y cómo lo felicito, y qué bárbaro, qué capacidad de organización, y qué bueno. Me tiraba para arriba, y iba a caerme más para arriba todavía. Y ya al rato me dice, hay un problemita nada más, ya se me hizo tocadito, hay un problemita nada más. ¿Qué pasó? Que usted tiene que depositar 10 millones de colones para poder ser diputado. Y en aquel entonces 10 millones. Un maestrito de zona rural que ganaba como 500,000 pesos por mes de depositar 10 millones. Le digo, no, Rafael, así no. Mire, Gerardo, que usted tiene muchas formas de salir adelante. Le digo, no, la forma de salir adelante es trabajando, y trabajando no me lo voy a ganar. Y salí, tiré la puerta y me fui. Y gracias a Dios que eso sucedió. La mayor parte de compañeros míos que aceptaron son los del caso de Alcatel, unos en la cárcel, otros salieron huyendo, y Gerardo Arias aquí, pobre, pero aquí estoy, no tengo que agacharle la cara a nadie, gracias a Dios. Mira, conmocionante el asunto. Primero tuviste que ir a devolver el saco y la corbata. Y eso que mencionaste que un maestrito con 500,000 colones, no, 500 colones. 500 colones, perdón. Sí, era 500 colones. Imagina lo que es llegar a 10 millones. No, imposible, pero bueno. Es que la política siempre ha sido así, por eso nosotros la adversamos. Todos somos seres políticos, dice, pero eso es una cosa y la politiquería es otra. Sí. Y siempre, todo eso, todo vale, todo es plata, todo. Y a veces ni siquiera en esos altos cargos. Hay gente que a nivel de carguillos ahí, en las municipalidades, digamos, con unos poderes, y uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Y que todo el mundo le guarda el café, como decía mi mamá. Anita, yo, después seguro Rafael Ángel se conmovió conmigo, entonces me llamaron para trabajar para la Dirección de Ayudas Comunales. Y yo manejaba 100,000 sacos de cemento, por 160,000 pelling, 200,000 láminas de zinc, una bodega entera de pintura. Más poder y podías hacer más por la gente. Y Gerardo dice, aquí todo el que entra como director sale rico y sale diputado. Aquí el programa, con lo que usted tiene aquí para repartir y para vender, Hijo de Dios.
El día que fui a entregar el carro, ya había ganado José María Figueres y yo he sido político de vergüenza y yo no puedo estar en un gobierno del que adversar que le huele tanta chancleta. Entonces le digo, yo tenía chofer, Rigoberto Santana, le digo, vamos a entregar el carro. ¿Usted va a renunciar? ¿Usted no espera? Le digo, no, yo voy a renunciar. Le digo, este no es mi gobierno y no tengo nada que hacer. Entonces me dice, pero va y pone la renuncia y se trae el carro para la casa. Le digo, ¿cómo? Me dice, es que aquí todos los directores se roban el carro. Le digo, pues todos, vamos a tener la primera excepción porque ese carro no es mío y me voy en cazadora o en bus. Y ahí venía yo en el bus. Con la Y conciencia lo que súper más me limpia. duele, supuestamente, que el chofer hizo que entregó la llave y se llevó el carro. Bueno, no me duele por mí, sino porque cómo se corrompe la... Imagínate. Qué barbaridad. Bueno, en fin, caras vemos, corazones no sabemos. Pero qué interesante es cuando uno puede levantar la cara y mirar de frente y decir, este es mi nombre, yo soy fulano de tal. Y eso es más valioso que cualquier tipo de cosas. Yo soy una persona honesta, una persona honrada, que se han perdido los valores, sí, pero yo pienso que ese tipo de cosas no, nosotros todavía tenemos esos valores de que nos sentimos orgullosos, como vos te sentís tan orgulloso de tu honestidad, de tu honradez, y es cuando uno dice, no tengo rabito que me majen, ¿verdad? Porque no hay ninguna forma en que le pueden decir a uno que ha hecho algo que no es lo correcto. Y bueno, qué dicha que San Carlos ha tenido personas como vos, que han luchado, que han querido, que siguen trabajando por San Carlos. Voy a aprovechar un momentico, hace unos 22 días, un mes, salió una publicación, creo que se llama San Carlos Digital, una página que hay aquí en internet, donde se anunciaban los nombres de los posibles candidatos a alcaldes a la Municipalidad de San Carlos. Y entre otros venía mi nombre. Yo podría agradecerle a la persona que lo hizo, pero yo desmiento total, absoluta y categóricamente que no tengo el menor interés y que yo soy de una sola pieza. O sea, no voy a decir aquí en cámaras que no me interesa después andar viendo a ver cómo la agarro. No me interesa, para aclarar y por si acaso Alfredo tiene algún problema que entienda que por lo menos yo no voy a hacer su contrincante. Imagínate, ya yo te iba a dar el voto. Ya perdí el primero. Bueno, de verdad, Gerardo Arias es un amigo muy querido, es una persona muy honesta, pero aparte de todo es una persona muy simpática, muy luchadora por lo que cree, muy de defender sus valores y como él dice, tiene esa humildad que es tan interesante porque tiene acceso a todo el mundo. Cualquier persona que ustedes encuentren en todo ese montón de zonas donde él ha estado, siempre hablan de un Gerardo muy tú a tú, ¿verdad? Muy de compartir las cosas, muy de patitas en el suelo si es necesario. Y lo único que nunca superó fue montarse en bote y andar por ríos, porque el agua de los ríos... Ni en avión tampoco. No, bueno, entonces... Ni en barco, nada que ver. Estamos listos, no va de viaje entonces. Mal político. Muchísimas gracias, Gerardo, de verdad que yo sé que para ustedes también es muy agradable este tipo de conversaciones, que son tertulias muy sabrosas. Así que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Ah, bueno, Gerardo, muchas gracias. Anita, gracias a usted. Miras como que estos programas como que, yo no sé por qué, en alguna medida siento que son un desahogo, ¿sabes? Antier estaba ahí en la casa, cometí ese error, bueno, ahora después me regañan. Yo tengo una segunda planta que uno baja una escalinata como un avión, sube. Entonces estaba acomodando algo y mira, ahí los tengo y no sé qué hacer, oiga. Un montón de cuadros, honor al mérito, a Gerardo Arias por tal cosa, pero oiga, un montón y están llenos de comején ya. Entonces no sé, a veces debería pegarle juego, me duele el corazón de hacerlo, pero que para qué voy a guardar yo eso también. Ya las medallas las tengo aquí en el pecho y no me las va a quitar nadie, entonces ya lo demás sale sobrando. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que tal vez cuando van pasando los años y ya se llega a las edades de nosotros, tenemos menos amor por las cosas materiales. Y quisiera, yo tengo un amigo que estuvo antes de ayer en mi casa, vino de la zona sur, y yo le dije, le ofrecí un regalo que me mandaron para él, y me dice, no, muchas gracias. Le digo, ¿por qué? Pues es que yo entre menos cosas tenga mejor. Le digo, sí es cierto. Él dice, me echo la mica al hombro, nada más con unas cosillas voy y vengo. Entre menos cosas tenga Para mí un buen regalo, digamos. Paso a un supermercado, me encuentro un muchacho y le digo, hola Mercho. Desde que estaba en el kinder, tengo una mente cromática, desde que estaba en el kinder lo puse Mercho porque me dio un metro. Y por ahí el camarógrafo se dio cuenta que casi me desarma abrazos, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y a mí no se me olvida, oiga, por mis manos o por mis escuelas pasaron más de 10.000, 20.000 alumnos. La escuela Carlos Maloto de
de semejante matrícula, estuve 14 años. ¿Cuántos alumnos? Claro. Porque yo digo mis alumnos no porque les di clase, no porque eran de mi escuela. Yo era director, yo no tenía grado a cargo. Pero a todos los conocía y les llama mucho la atención que a todos los llame por el nombre. Qué belleza. Bueno, se nos terminó el tiempo y podemos continuar como 10 horas más. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en este programa. Volvamos a lo nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.